En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un viernes de otoño. El eco de una puerta de cristal al cerrarse de golpe reverberó por todo el edificio de sistemas energéticos. Iberia como un trueno lejano. Carlos Ruiz, el hijo del fundador, irrumpió en la planta baja con el aire de quien cree que el mundo gira a su ritmo. Todos los jefes de departamento arriba. Ahora mismo. Gritó. Su voz cortante como un cuchillo en la mantequilla. Nadie se movió al principio. No por sordera, sino por incredulidad. Jamás habían convocado así a Antonio López. El hombre que llevaba 28 años sosteniendo los cimientos invisibles de la empresa. Yo lo observé desde mi escritorio, con los dedos paralizados sobre el teclado, mientras el aire se espesaba. Antonio estaba al final del pasillo estrecho, con su termo en la mano y esa chaqueta gris de lana que se ponía cada viernes. Como un ritual inquebrantable. Sus ojos no parpadearon, solo asintió una vez. Despacio. Como si hubiera anticipado ese momento en sueños proféticos. La mayoría en sistemas energéticos Iberia no sabía exactamente qué hacía Antonio. Solo sabían que todo funcionaba. Pasábamos cada auditoría con nota. Cumplíamos cada norma de cumplimiento normativo. Y nuestros contratos con el Ministerio de Transición Ecológica, el de Interior e incluso con Protección Civil se renovaban sin fallos. Como el reloj de la Puerta del Sol. Nadie preguntaba por qué. Porque Antonio se aseguraba de que no fuera necesario. Él había tejido la red que nos sostenía a todos. Y nosotros ni siquiera lo veíamos. Ese viernes. Carlos, armado con un máster en administración de empresas y el ego de un torero novato, bajó a las entrañas del edificio como si buscara tesoros enterrados. Encontró a Antonio. Lo arrastró, sí. Arrastró, escaleras arriba hasta la sala de conferencias acristalada con el proyector retráctil. Y las primeras palabras que salieron de su boca, una vez reunidos todos, fueron: aquí no mantenemos lastre muerto. Apuntó a Antonio como si fuera una máquina averiada. Has estado aquí desde la época de las máquinas de escribir, ¿verdad? Eso lo dice todo. Recoge tus cosas. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Antonio, impasible, dejó su termo sobre la mesa. Asintió de nuevo y salió. Sin discurso final. Sin adioses. Sin siquiera carraspear. Al pasar por mi lado. Me miró, no a través de mí, sino directamente, y murmuró: acaba de tirar de la clavija equivocada. Eso fue todo. Luego desapareció. El aire cambió después de eso. Como antes de una tormenta en la sierra. Cuando el cielo se tensa y el viento calla. Carlos volvió a su despacho pavoneándose, anunciando en el chat interno que estábamos reestructurando para eficiencia operativa. Gracioso. Porque nadie podía acceder a los sistemas de Antonio después. Sus carpetas estaban cifradas. Bloqueadas. Su estación de trabajo activó un cierre de hardware en cuanto su credencial se desactivó. Era como ver una casa embrujada sellarse sola. En la sala de café. Entre el olor a goma quemada y el café aguado. Susurrábamos lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Carlos acababa de despedir al hombre que era la empresa. Y él ni siquiera lo sabía. Carlos borró el mural de la empresa en el vestíbulo al día siguiente. Entró con un equipo de pintores. Cubrió todo con un gris carbón brillante y dijo que era estéticamente obsoleto. El mural lo habían firmado todos los jefes de departamento desde 1999. No importó. Para Carlos. Si no encajaba en su kit de marca. No existía. Esa semana,
Renombró la división de cumplimiento a velocidad operativa. Decía que sonaba más ágil. Como un flamenco en plena danza. Juré ver una vena hincharse en la sien de Sandra cuando actualizó su perfil en LinkedIn. Nóminas se fusionó con integridad de datos. Legal se convirtió en confianza estratégica y gestión de proveedores. Simplemente lo eliminó. Todo centralizado ahora. Dijo. No más callejones sin salida. Pero lo que me heló la sangre no fue eso. Sino cómo empezó a borrar nombres en papeles. En reuniones. En placas. Primero. Frases sutiles como lo heredamos o antes de mi era. Luego se volvió cruel, desperdicio legado. Madera flotante complaciente. Lastre muerto. Y entonces sonó el pin en el chat. Antonio. Preséntate en la sala de conferencias de la planta 12 de enero de 2010 minutos. Nadie habló. Nos miramos como pasajeros oyendo un ruido bajo el avión en pleno vuelo. Vi a Antonio entrar en el ascensor como si fuera a una cita con el dentista que él mismo había programado, lento. Sereno. Con su termo en la mano. Llevaba de nuevo su chaqueta gris con los codos desgastados. Nunca rompía la rutina. Nunca daba a los tiburones una gota de sangre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron de nuevo, trajeron consigo un aliento de muerte. Estábamos apiñados en la sala acristalada, fingiendo interés en métricas que Carlos quería que parecieran decepcionantes. Se levantó. Miró fijamente a Antonio. ¿Sin saludo? Sin transición, has estado aquí demasiado tiempo. Esto no es una residencia de ancianos. No mantenemos lastre muerto. Y así. El aire se escapó de la habitación. Carlos cruzó los brazos, esperando aplausos. Antonio no parpadeó. No se inmutó. Solo dejó su termo sobre la mesa como cada viernes. Miró a Carlos como se mira a un perro a punto de cruzar una carretera. Y dijo, entendido. No recogió sus cosas en un frenesí. No lloró. Ni siquiera se le humedecieron los ojos. Usó una caja de cartón de debajo de su escritorio, ya aplanada como si siempre supiera que la necesitaría. Cogió exactamente 5 cosas, su certificado enmarcado del Ministerio de Transición Ecológica. El perforador antiguo que solo él podía arreglar. Una carpeta descolorida etiquetada, continuidad. Su termo de café y una pequeña llave de latón de su cajón. Luego lo cerró con llave. Lo selló. Sin decir una palabra al respecto. Carlos entró 10 minutos después. Hinchado como si hubiera ganado una batalla. Lo haremos abrir, dijo. Seguro que son solo papeles viejos. Vi cómo la mano de Antonio se demoraba un segundo más de lo normal sobre el cajón antes de irse. Como quien acaricia la tierra sobre una mina enterrada. Y Carlos, sonriendo, pasó por encima sin darse cuenta. Esa fue la última vez que vimos a Antonio en el edificio. Sin correo de despedida. Sin publicación en redes. Solo se fue. Pero algo no encajaba después. La fotocopiadora empezó a escupir códigos de error que nadie podía arreglar. El portal de proveedores se colgó durante una renovación rutinaria. Las cuentas gubernamentales comenzaron a alertar de faltas en la autoridad de credenciales. Cada vez que alguien le preguntaba a Carlos, se reía, era solo un archivador. No lo romanticéis. Pero algunos no nos reíamos. Algunos recordábamos que Antonio no era desperdicio legado. Era el motivo por el que había un legado. Y todos sabíamos una cosa, ese cajón no estaba cerrado por nada. Llovía el día que Antonio se fue. No el diluvio dramático.
sino esa llovizna lateral que empapa los puños antes de que te des cuenta. Lo vi desde la ventana de la sala de descanso, aferrando esa única caja de cartón como si no pesara nada. Sus pasos eran lentos, despreocupados. Como un hombre que sabe que la casa detrás ya está en llamas y decide dejar que el viento se encargue. Sin estallido. Sin entrevista de salida. Sin cartel pidiendo justicia. Solo un cajón cerrado. Un termo sellado y el tipo de silencio que solo se oye justo antes del trueno. Ni siquiera se llevó su credencial, la dejó en el escritorio de recursos humanos con el laminado curvándose en los bordes. A mediodía. Su acceso estaba desactivado. Su estado en el chat se volvió gris. Se declaró su cuenta desactivada con éxito. Carlos publicó una foto suya en el ascensor acristalado con el pie, fuera lo viejo. Iberia 2.0 empieza hoy. Mientras tanto, Antonio estaba sentado en un sillón de vinilo en una casa adosada en las afueras. Con una taza de café negro a medio calentar sobre la mesa y una carpeta manila desgastada etiquetada con rotulador. Cláusula 82B activa. La abrió despacio. Como si fuera una reliquia. Dentro. 2 hojas de papel. Una era una cláusula de continuidad firmada en 2009. Enterrada en un marco de contratación pública. Nombrando a Antonio López como activo clave no replicable en contratos de sistemas de infraestructura confidenciales. La segunda era una tarjeta de contacto grabada en la memoria. No en tinta. Una que solo había llamado una vez. Para probar. Hizo la llamada. Sin saludo. Solo una frase, cláusula 82B ahora activa. Al otro lado. Una pausa. Luego, entendido. Cronograma, 24 horas. Eso fue todo. La llamada terminó. De vuelta en Iberia. Carlos paseaba por la planta ejecutiva en un jersey ajustado como si fuera el quarterback de una startup tecnológica. No el heredero accidental de una firma de cumplimiento construida sobre procedimientos y paranoia. Su asistente. Belén. Tenía un montón de documentos que claramente no entendía. Uno de los cuales era una renovación federal de 40 millones de euros atada a una plataforma de mantenimiento de red inteligente. Se lo entregó con una sonrisa nerviosa. Carlos ni lo leyó. Solo pasó a la última página. Firmó con un Montblanc plateado y se recostó como si hubiera hecho historia. Dinero fácil. Dijo. No hay que mimar estas renovaciones más. El viejo lo hizo a prueba de tontos. Ahí fue donde el cuchillo se torció. Porque tenía razón a medias. Antonio lo había hecho a prueba de tontos. Pero no como Carlos asumía. Cada renovación mayor estaba minada. No con explosivos, sino con protocolos. Redundancias. Verificaciones multietapa. ¿Y si un activo clave se removía sin protocolo de sucesión? Se activaba una revisión automática de sistemas públicos. Antonio sabía que Carlos nunca leería la letra pequeña. Sabía que trataría el contrato como una lista de la compra. No como un salvavidas. Belén se lo entregaría como un pedido de sándwich. Y él lo firmaría entre lecciones de golf y el bourbon caro del que alardeaba. Al anochecer. Un pin suave aterrizó en la bandeja de entrada de contratación del Ministerio de Transición Ecológica. Bandera, brecha de continuidad detectada. Sistemas Iberia, terminación de activo clave sin revisión de reemplazo. Escalada de estado para auditoría pública. No salió en las noticias. Aún no. La burocracia no entra en pánico, se enrosca. Y mientras Carlos se servía un vaso de Macallan y abría Instagram para publicar una historia con haciendo movimientos. Una base de datos gubernamental a cientos de kilómetros empezó a analizar cada contrato que Iberia había
tocado en la última década. Empezó con una llamada del Ministerio de Transición Ecológica. Nada dramático. Solo una voz calmada pidiendo el contacto actual de Antonio López. Belén. La asistente de Carlos. Parpadeó como si estuviera en latín. Antonio ya no trabaja aquí. Chirrió, ojeando el nuevo organigrama que Carlos había repartido esa mañana. Pero seguro que puedo ayudar. ¿De qué se trata? La voz pausó. ¿Quién lo reemplazó? Ella dudó. No estoy segura de que lo hayan reemplazado oficialmente aún. La llamada terminó cortésmente. Pero los dedos de Belén ya temblaban mientras tecleaba la conversación en sus notas. No se lo dijo a Carlos. Al día siguiente. No fue una llamada. Fueron 3. Luego 6. Confirmaciones de cumplimiento en contratación. Verificaciones de cadena de custodia de proveedores. Chequeos de continuidad contractual. Todas preguntando por Antonio y todas terminando igual, silencio. Luego el clic suave del otro lado colgando. Para el miércoles. Carlos estaba furioso. Porque todos actúan como si ese viejo fuera el Papa. Espetó, paseando por su despacho como un gato enjaulado. Tenemos legal. Tenemos ti. Solo asignad a alguien. Reenviad las malditas llamadas. Pero ahí estaba el problema, ninguno de los sistemas legado funcionaba. No del todo. Antonio no había dejado contraseñas. No necesitaba. Sus logs de cumplimiento estaban codificados en una estructura de clave rotativa de 512 bits que cambiaba cada trimestre. Un sistema que él construyó. Refinó y mantuvo solo. No era solo seguro, era invisible si no sabías mirar. Los logs existían en una partición aislada de la red para integridad pública. Algo que nadie había cuestionado porque todo siempre funcionaba. Y ahora no. Belén. Bendita sea su alma bien hidratada. Pasó 6 horas en la sala de servidores con un contratista de TI que murmuraba frases como arquitectura de confianza cero y bloqueo a nivel kernel hasta que ella empezó a llorar. Mientras, un analista junior llamado Darío, al que todos ignoraban salvo cuando su hoja de cálculo fallaba, escarbaba en registros viejos para actualizar las entradas en el Registro Público Federal. Ahí lo encontró, un memo escaneado de 2011. Firmado por la junta original. Sellado. Marcado como interno. Título: Riesgo de continuidad en cláusula de activo clave. López A. Lo marcó y lo envió arriba. Aterrizó en el escritorio de Carlos a las 3:47. Ni abrió el adjunto. Solo respondió: no dirigimos esto como una residencia de ancianos más. Archívalo. Pero Darío no lo borró. Cavó más hondo. Sacó logs de proveedores. Cruzó entradas atadas al historial de login de Antonio. Y notó algo raro. Varios proveedores tenían entradas redactadas, perfiles visibles. Pero cada línea de metadatos contractual borrada. Fechas. Contactos. Términos de renovación. Todo en blanco. Todos con un enlace común, Antonio. Darío lo marcó también. Se lo llevó a Belén. Ella miró y dijo: hay que mostrarlo a Legal. Legal no respondió oficialmente. Pero horas después, un hombre con gabardina gris de la oficina de contratación pública entró sin cita. Dijo que tenía unas preguntas sobre cambios recientes de personal. No esperó respuesta, caminó hacia los ascensores como si hubiera memorizado el plano. Esa fue la primera vez que vi sudar a Carlos. Sudor real. No estrés performativo.
Se frotaba el cuello como si el collar le apretara. Aunque estaba desabotonado. Preguntaba a Belén por actualizaciones que no tenía. Repetía, esto es solo ruido legado. ¿Verdad? Pasará. Es ruido. Pero todos sabíamos algo que Carlos no, Antonio no era ruido. Era la señal. Y se hacía más fuerte. Sabíamos que algo grave había cambiado cuando el fundador mismo, Walter Ruiz, entró por las puertas principales sin aviso. ¿Sin chaqueta? Sin asistente. Solo su viejo maletín de cuero. Y la cara como si alguien hubiera rayado su Mercedes con una llave. No lo habíamos visto en casi 6 meses. Últimas noticias, estaba en sabático ejecutivo. Código para sorber brandy en la Costa Brava y dejar que su hijo jugara a ser rey. Pero esa mañana cruzó recepción como Moisés partiendo el mar. Sin una palabra. Sin contacto visual. Sin parar por su expreso descafeinado habitual. Fue directo a la suite ejecutiva en la planta 14. Donde Carlos tenía su reunión de pulso transformacional diaria. Sí. Así la llamaba. Un círculo de vicepresidentes asintiendo como niños en hora del cuento mientras él ladraba frases como agilidad y recalibración de rendimiento y alardeaba de cómo el lastre legado había sido descargado. Cuando Walter entró, la habitación se congeló. No necesitas credencial cuando tu nombre está en el edificio. Carlos se levantó. Todo sonrisas y pelo engominado. Papá. Empezó. Walter lo cortó, me enteré por Stevens en el ministerio. Dijo que los lows de proveedores de Iberia rebotaron. Ilegibles. Pensé que era imposible. Luego, el sistema flaggó una remoción de activo clave sin protocolo de reemplazo. Carlos parpadeó. Sí. Limpiamos casa. El viejo en cumplimiento. López. Lo eché la semana pasada. Era antiguo. La mitad del equipo ni sabía qué hacía. Walter no gritó. Ni alzó la voz. Solo miró a su hijo como se mira a Moe en un pastel de bodas. Despediste a Antonio López. Dijo despacio. Como si aún intentara creérselo. Carlos se encogió de hombros. Era lastre muerto. Tengo a un tipo reescribiendo todo el marco de cumplimiento. Vamos a nativo en nube. Es más eficiente. Walter no respondió. Se dio la vuelta y salió. No rápido. No lento. Pero pesado. Podías sentir el aire siguiéndole. Como si la habitación hubiera perdido oxígeno. 10 minutos después. Estaba en el sótano. Nadie había bajado desde que Antonio se fue. Las luces parpadeaban al entrar. La moqueta aún olía a polvo y tóner quemado. Pero Walter se movió con propósito. Lo seguí en silencio porque algo en mis tripas decía que lo que iba a pasar importaría. Llegó a la pared de archivos detrás del viejo escritorio de Antonio, donde se guardaban los contratos físicos. La mayoría intactos. Del tipo que guardas por si acaso. Pero Walter fue al cajón inferior izquierdo. Uno que nunca había visto abierto. Giró una llave que llevaba en su llavero desde 1996. Dentro. Una carpeta negra sin etiqueta. Cerrada con un broche de latón. La abrió despacio. Dentro. Una cláusula legado de 4 páginas. Manuscrita. Fechada en 2009. Titulada Cláusula 82b, Continuidad de compromiso público. Era texto legal seco. Pero el resumen lo decía todo. Si Antonio López se remueve sin consulta de Junta y protocolo de auditoría transicional.
Todos los contratos públicos de sistemas energéticos Iberia entran inmediatamente en estado de revisión. Cualquier intento de transferir custodia sin cross-certificación de cumplimiento se considerará brecha de acuerdo. Contrafirmado por el Ministerio de Transición Ecológica, el de Interior y el Consejo de Supervisión de Contratación Pública. Walter miró el bloque de firmas mucho tiempo. Luego se sentó en la vieja silla de Antonio, la del rueda izquierda chirriante, y puso ambas manos sobre la carpeta como si fuera la tapa de un ataúd. No hablé. No me moví. Me miró. Ojos húmedos pero no débiles. ¿Mi hijo idiota?, susurró. Acaba de encender una cerilla en una habitación llena de oxígeno. Arriba. Carlos presentaba una overhaul de producto a una sala de junta llena de gente que había dejado de escuchar. Su teléfono vibró en la mesa. Luego otra vez. Y otra. Belén entró pálida y temblorosa. Le dio una tableta. Es de legal, dijo. Tienes que leerlo. Él escaneó. Su cara palideció 3 tonos. Cláusula 82b. Miró arriba. Podemos arreglarlo. ¿Tartamudeó? Walter entró detrás. Carpeta en mano. No, dijo. No puedes. Llegaron en silencio. Sin sirenas. Sin placas brillando. Sin agentes en gabardinas gritando sobre jurisdicción. Solo 4 auditores públicos en ropa civil. Con carpetas en mano. Escoltados por un gerente de instalaciones tembloroso que claramente no había sido informado. Podía sentirlo en el edificio, la caída súbita de temperatura. Como las conversaciones se cortaban a medias. Todos sabíamos qué eran. Solo no sabíamos cuán malo sería. El auditor jefe pidió ver al oficial de continuidad. Nadie sabía qué significaba. Carlos intentó blufear en la primera reunión. Se sentó en su despacho elegante. Les tiró PDFs pulidos llenos de buzzwords y gráficos a medio hacer. Lo llamó ciclo de documentación proactivo. El auditor miró arriba y dijo, ¿dónde está la firma de continuidad digital del señor López? Carlos parpadeó. Ya no trabaja aquí. El auditor asintió. Cerró su carpeta e hizo una llamada. 10 minutos después. 3 contratos públicos por 87 millones de euros combinados se congelaron. No pausados. No retrasados, congelados. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Luego vino el problema real. El sistema empezó a bloquear usuarios. Primero. Finanzas, Belén no podía acceder a los logs de pagos a proveedores. Luego. Legal perdió acceso a las plantillas de contratos. El nuevo que Carlos contrató para agilizar cumplimiento fue expulsado a media subida y no pudo volver. Incluso el director de TI. Con admin total. Llamó a una reunión de emergencia para admitir que el sistema rechazaba credenciales maestras. Era Antonio. O más bien. Lo que Antonio construyó. Siempre bromeábamos que sus sistemas eran a prueba de Antonio. Lo que no sabíamos es que eran a prueba de todos los demás también. Había incrustado un disparador biométrico en el kernel de cumplimiento. Un bloqueo de hardware atado directamente a su huella dactilar. Mientras Antonio se registrara semanalmente por un terminal seguro. Todo quedaba abierto. Sin Antonio. Sin acceso. Y cuando digo acceso, me refiero a todo, el rastreador de cumplimiento-exportación. La cadena de adquisición ética. Los logs de validación de firewall de datos públicos. Incluso las divulgaciones semestrales de autorreporte que requeríamos para mantener la autorización del ministerio.
Los auditores ni alzaron la voz. Solo vieron el sistema bloquearse desde dentro como un submarino sellándose para inmersión. A mediodía. Un cuarto contrato fue Flag. Este dolió más. No era solo continuidad, era ética. Antonio había construido un cable trampa en el sistema. Un mecanismo de reporte silencioso que se activaba si se detectaban más de 3 fallos de continuidad en una ventana de 48 horas. No solo congelaba operaciones, alertaba a un panel de revisión ética. Lo que significaba que alguien en una oficina gubernamental acababa de recibir un reporte detallado sobre cada contrato sospechoso que Carlos había aprobado en los últimos 6 meses. Incluido el atado a la startup de su compañero de universidad. El que de algún modo ganó un contrato de revamp de software backend sin licitación pública. El que todos sabíamos que apestaba. Pero nadie tenía agallas para decirlo en voz alta hasta ahora. El liderazgo no entró en pánico. No como piensas. Implosionaron en silencio. El CFO intentó llamar a legal, su línea estaba muerta. El consejero general ya había salido del edificio. El VP de ventas se fue furioso después de que Carlos lo acusara de hundir la moral. ¿Y Carlos? Se atrincheró en su despacho acristalado. Mirando un portátil muerto. Viendo la rueda giratoria de una pantalla de login que ya no reconocía su nombre. Pasé por su lado yendo a la sala de descanso. Ni me notó. Solo susurraba, esto no puede estar pasando. Pero estaba. Antonio no volvió. No necesitaba. Había escrito el sistema como un testamento con instrucciones para cuando manos equivocadas tomaran control. No un interruptor de muerte, un protocolo de ajuste de cuentas. Esto no era sabotaje, era diseño. Belén parecía no haber dormido en 2 días. Su peinado perfecto era un lío encrespado. Máscara corrida en ojos de mapache. Y su voz perky habitual de «te traigo un cortado», había caído a un susurro muerto. Estaba acurrucada en la sala de copias. No por copias. Sino porque era el único lugar sin pared de cristal. Tecleando algo con manos temblorosas en su Gmail personal. El asunto solo decía, Antonio. Por favor. No sabíamos qué escribió exactamente. Tal vez una disculpa. Tal vez suplicando. Solo sabemos que pulsó enviar. Luego se derrumbó en una de esas sillas plásticas endebles y lloró sobre una caja de bolígrafos promocionales. Carlos no sabía que lo envió. Aún no. Estaba demasiado ocupado jugando a CEO en un despacho de esquina sin acceso a su propio calendario. La sala de junta al final del pasillo había sido cerrada temporalmente para revisión privada. Código de recursos humanos para audiencia de emergencia. 3 miembros de la junta volaron esa mañana. Uno dejó su maleta en el vestíbulo y entró directo sin quitarse el abrigo. 10 minutos después de que el email de Belén saliera. Llegó una respuesta. ¿Sin asunto? Sin cuerpo de mensaje. Solo un adjunto PDF, rechazo de indemnización. Trigger 82B PDF. Lo abrió. 4 páginas preformateadas. Selladas. No era una amenaza. Ni emocional. Era protocolo. Puro y brutal. Detallaba que Antonio había rechazado indemnización en su salida por mal uso anticipado de responsabilidades de continuidad. El documento delineaba 3 condiciones bajo las que declinaba re-engagement permanente. Si liderazgo intentaba reescribir marcos de continuidad sin supervisión de junta, si cualquier contrato público se firmaba post-terminación usando marcos previos de Antonio, si el sistema iniciaba su propia cláusula de autorreporte por no cumplimiento ético. Las 3 habían ocurrido. Al final de la última página. En fuente limpia, todos los permisos de soporte revocados permanentemente. Buena suerte.
Carlos notó al fin la tensión fuera de su despacho y pisoteó el pasillo exigiendo respuestas. Belén intentó interceptarlo. Pero fue tarde. La puerta de la junta se entreabrió. Walter Ruiz estaba dentro. Ojos oscuros. Boca en línea tensa. «Papá», empezó Carlos. Voz aguda. «Estamos en control de daños». Pero Walter alzó una mano. No un golpe. Solo una pausa. El tipo que silencia todo. «Lo llamé», dijo. Todos congelamos. Llamé a Antonio yo mismo. Sin asistente. Sin email. Le pregunté qué tomaría para volver. El silencio fue espeso. Carlos preguntó. Desesperado ahora. Walter miró directo a su hijo. Dijo, ya me fui. Y colgó. Nadie se movió. Ni los de la junta. Ni Belén. Ni la recepcionista asomando por la esquina. Era como si el edificio mismo parara a escuchar. Carlos tartamudeó. Pero él no puede solo. ¿Lo hizo?, cortó Walter. Y ahora lidiamos con lo que rompiste. Se llamó a voto de emergencia a puertas cerradas. No fuimos partícipes de lo dicho. Pero la palabra se extendió como pólvora. Carlos había autorizado 3 violaciones de no competencia en el mes pasado. La startup de su amigo estaba bajo investigación informal. El estatus de contratos públicos de Iberia se revisaba indefinidamente, y lo más damning. Antonio López había sido nombrado en 7 documentos gubernamentales como el único oficial de continuidad, verificado para los sistemas que ya no controlábamos. La Junta no revisaba la ausencia de Antonio más. Revisaban la existencia de Carlos. Para cuando el voto concluyó, la placa con el nombre de Carlos había sido removida de su puerta. En silencio. Sin memo. Sin explicación, solo ida. Salió esa noche sin una palabra. Cara pálida. Mandíbula apretada. Belén lo vio desde detrás de la impresora. Aún sosteniendo ese PDF como si fuera la última pieza de escritura sagrada. Antonio nunca volvió por esas puertas. No necesitaba. No estaba ausente, estaba terminado. La placa de cristal fuera del despacho de Carlos desapareció por la mañana. Solo 2 cuadrados tenues donde estaban los adhesivos. Sin anuncio. Sin email de despedida. Solo espacio blanco. Como si el edificio mismo lo borrara fotograma a fotograma. Los susurros empezaron temprano, licencia administrativa. Investigación pendiente. Liderazgo interino pendiente de revisión completa de junta. Recursos humanos dijo que sería contactable fuera. Código para desenchufamos su acceso y cambiamos cerraduras. Lo que lo selló no fue solo que Carlos se fuera. Fue quien lo reemplazó, Juana Trujillo. La mujer callada que solía sentarse 2 puertas abajo de Antonio en el sótano. Siempre con zapatos ortopédicos y chaquetas del color de tiza de acera. La mayoría asumía que estaba cerca de jubilarse. Lo que no sabían, había echado los modelos de continuidad de Antonio por casi una década. No en título. No en gloria. Sino en los espacios donde los sistemas reales se transmiten. No se escriben. La Junta la hizo chair interina. No hizo conferencia de prensa. No cambió el eslogan. Solo entró en el antiguo despacho de Carlos. Miró alrededor una vez. Asintió y dijo, primera orden, reparar confianza. Mientras. Antonio no se regodeó. No tuiteó. No envió mensajes crípticos a excolegas ni se deleitó en la caída como un villano de cine con cigarro. Solo tomó un avión. Destino, Madrid.
pero a las oficinas centrales. Allí, tras puertas cerradas y una mesa gruesa en el Ministerio de Transición Ecológica, le ofrecieron algo que nunca pidió, un nuevo título. No dentro de Iberia, sino por encima. Asesor de transición de cumplimiento público. Venía con clearance de seguridad total. Acceso a marcos de supervisión de proveedores y autoridad para recomendar o vetar firmas en revisiones de contratos. Leyó la oferta. La dobló. Pensó mucho. Luego la deslizó de vuelta y dijo, una condición. El oficial enfrente alzó una ceja. Nómbrala. Sistemas Energéticos Iberia se remueve de toda elegibilidad en listas cortas públicas por un mínimo de 5 años. La habitación quedó quieta. El oficial preguntó, ¿personal? Antonio no parpadeó. Estructural. Y eso fue todo. En una semana. La decisión se archivó. Iberia. Una vez pilar en el campo de cumplimiento de infraestructura. Fue vetada. No prohibida. No disuelta, excluida. En silencio. Eficientemente. Como una puerta cerrándose sin ruido. De vuelta en la sede. El ánimo cambió. Juana no intentó salvar apariencias. Lo llamó como era, el ajuste de cuentas por negligencia. Emails de proveedores dejaron de llegar. Bandejas gubernamentales se silenciaron. Viejas asociaciones nos gostearon como si hubiéramos infectado sus calendarios. Un nuevo silencio tomó control. No el tenso, incierto que siguió la salida de Antonio, sino el asentado de consecuencia. Y en alguna oficina quieta en el centro, Antonio se sentó con vista al retiro, sorbiendo café negro de su termo, el mismo que sacó del edificio. El mismo que dejó en esa mesa de conferencias cuando Carlos lo despidió sin aviso. Sin desfile de victoria. Sin discurso de venganza, solo un hombre que nunca pidió ser importante. Finalmente viendo la casa que construyó protegida de los termitas que pensaban era suya. No puso su nombre en la puerta. No necesitaba. La gente que importaba ya lo sabía. Las luces en el centro de conferencias eran tenues. Del tipo bajo y halagador reservado para senadores y mediocridad cara. Filas de trajes azul marino y coletas apretadas llenaban el público. Caras inclinadas hacia el escenario donde un cartel simple decía, continuidad. Contratos y el coste de la arrogancia. Presentado por Antonio López. Estaba en el podio. Sin slides. Sin PowerPoint cargado de logos. Solo un micro. Una taza de papel con café negro y esa chaqueta maldita. Más limpia ahora. Pero inconfundiblemente él. Trabajé en el mismo edificio 28 años. Empezó. Voz pareja. Nunca tuve un título que nadie recordara. Nunca pedí uno. Mi nombre rara vez estaba en la primera diapositiva. Pero mis iniciales en cada contrato que mantenía las luces encendidas. Algunos rieron cortésmente. La mayoría escuchó. No era llamativo. Continuó. No escalaba. No sinergizaba verticales. Diablos. Apenas sabía abrir la mitad de las apps que nos obligaban a usar. Pero sabía leer. Leer de verdad. La sala se inclinó porque enterrado en cada renovación. Cada acuerdo público. Cada cláusula y contracláusula había un hilo común, continuidad. Y cuando tratas la continuidad como un estorbo. Cuando arrancas los cimientos solo para repintar las paredes. No modernizas, comprometes. Fue quieto cuando terminó. No ovación de pie. No aplausos virales, solo quietud. El tipo que la gente recuerda.
Luego una reportera al fondo se levantó. ¿Lo echas de menos?, preguntó. El viejo trabajo. ¿La rutina? Antonio sonrió. No es mal. No nostálgico, cansado y un poco divertido. Echo de menos el café, dijo. El nuestro siempre era terrible. Y me reconcilié con eso. Pero no echo de menos el trabajo porque dejó de serlo mucho antes de irme. El momento en que la gente empezó a preocuparse más por dashboards que por detalles. Ahí se rompió. Retrocedió. Hubo un instante justo antes de que las luces bajaran de nuevo cuando un hombre se coló al fondo. Tarde. Sin lanyard. Sin paquete de bienvenida. Vestido como intentando mezclarse. Pero nada esconde la vergüenza así. No cuando es fresca. Carlos. No se sentó. No había sillas vacías. Se quedó contra la pared trasera. Brazos cruzados. Cara demacrada. Viendo al hombre que una vez descartó como lastre muerto sostener la sala con nada más que su voz. Antonio miró al público. Dejó su mirada posarse suavemente. Incluso brevemente. En esa silueta final. Sin reconocimiento. Sin rencor, solo gravedad. Luego terminó. Si tratas la experiencia como lastre muerto. Dijo lento y deliberado. No te sorprendas cuando el cimiento colapse. Sin mic drop. Sin salida dramática, solo una pausa. Un asentimiento y la línea final casi para sí mismo al bajar. Leían mi credencial. Pero nunca mi contrato.